Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Vamos a estar dándole inicio hoy al maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Sabían ustedes pues que a pesar de que es como popularmente se ha hecho conocido este libro, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo? Porque la exaltación debe ser siempre para Dios. Y los apóstoles simplemente eran hombres ordinarios usados por un Dios extraordinario. Gloria a Dios. Es una maravilla pues que nosotros tengamos este libro, porque este libro narra todos los sucesos que acontecieron desde la ascensión de Jesucristo al cielo. Y es un registro histórico, escuchen bien lo que estoy diciendo, es un registro histórico, o vamos a decir una palabra como más apropiada, es un documento histórico que son usados por los estudiosos de la iglesia, y que quien quiera estudiar la iglesia del Señor Jesucristo tiene que revisar los primeros documentos evangélicos y documentos históricos que están en el libro de los Hechos, igual que los evangelios. Son documentos históricos, literalmente hablando. Lucas es muy bien conocido como médico, como un científico, el cual se ocupó y se preocupó por hacer un registro y una documentación exhaustiva, dicho por los más grandes conocedores y expertos, que está considerado como uno de los, vamos a decir, documentalistas más serios, porque los detalles que arroja Lucas son, valga la redundancia, con lujo de detalles, lugares, nombres, posiciones, sitios geográficos. Lucas es muy detallista. Además, este libro es muy importante porque vemos el obrar del Espíritu Santo y vemos la iglesia de Jesucristo cumpliendo las profecías que se hicieron acerca de la iglesia, cumpliéndose, vamos a decir, en el tiempo establecido por Dios, y todo eso quedó registrado. Miren, nosotros los cristianos, la gloria sea para Dios, tenemos una fe que no es una fe absurda, no es, y permítanme hacer mención de algún otro libro. Me colaboran con el micrófono de la hermana María, por favor. Gracias. Otros libros que son prácticamente pura mitología. Voy a hacer solo cita de uno de esos libros. Por ejemplo, el libro Mormón es pura mitología.
¿Y por qué es mitología? Bueno, un mito es una cosa que está basado en nada, pues, más bien una cosa falsa, un mito. ¿Y por qué el libro Mormón podemos decir que es mitológico? Porque los estudios que se han hecho de antropología y de arqueología no existen los lugares mencionados en el libro Mormón en ninguna parte que hay registro hecho por ningún antropólogo ni por ningún arqueólogo. Eso no existe. Los personajes históricos como Nefi, Moroni, la Maní, creo que es el otro. Hay muchos. Ninguno de esos personajes que dicen ellos ser históricos aparecen en ningún registro histórico que lo respalde, bien sea o la arqueología o la antropología. No, eso no existe. Ni existen las batallas que ellos dicen, no hay restos de flechas, no hay resto de monedas, ni de nada de lo que se menciona en ese libro. Entonces, por tanto, podemos decir que es un libro de mitología, puro mito. Entonces, eso marca una diferencia muy grande con nuestra Biblia, porque la Biblia, todos los sitios que han sido nombrados, ciudades, provincias, países, se siguen llamando en la actualidad, la mayoría se siguen llamando tal cual se llamaban en los tiempos bíblicos. Los personajes históricos que aparecen allí de reyes, faraones, césares, que fueron personas de notoriedad en la antigüedad, usted los puede revisar en la historia universal. O sea que nuestra Biblia tiene asidero con la historia universal. Y así sucesivamente. Entonces, este libro de Hechos de los Apóstoles, o más bien Hechos del Espíritu Santo, es un documento histórico de la iglesia primitiva, de cómo se movió y cómo empezaron a suceder cosas extraordinarias para darle peso y autoridad a lo que es la institución, una de las instituciones más importantes, valga la redundancia, instituida por el Señor Jesucristo, la iglesia. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver a Lucas haciendo de uso de su propia palabra, puño y letra, diciendo que él se encargó de hacer un máximo esfuerzo de buscar los testigos vivientes de esa época, de manera que cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene que ubicarse un poco más allá de la vida y obra de Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y empieza a caminar los apóstoles con todas las enseñanzas, poniendo en práctica todo lo que Jesucristo les enseñó. Gloria a Dios. Entonces, dicho de alguna manera un poco el contexto de este libro, vamos a hacer uso de las escrituras y nos vamos al libro de los Hechos. Estamos leyendo Reina Valera 1960 y nos ubicamos allí. Leo con la bendición, la autoridad y el respaldo del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado es el primer documento que escribe Lucas.
Y ese primer tratado es el Evangelio según San Lucas. Entonces, él le está dirigiendo este documento a una personalidad muy destacada, seguramente del judaísmo, llamado Teófilo, y le va a contar, o sea, este libro está siendo dirigido para que alguien se entere de qué fue lo que Jesús comenzó a hacer, porque quiere decir que Jesús en algún momento de su vida empezó una obra, empezó a hacer cosas y a enseñar cosas que antes no había hecho ni había enseñado. Entonces, Lucas empieza a registrar esto y le cuenta de alguna manera a este honorable Teófilo, y entonces dice, hasta el día en que fue recibido arriba, y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Perdón. Jesús, aunque se fue, él no dejó la iglesia acéfala, o sea, sin cabeza. El Espíritu Santo toma el lugar de Cristo para guiar a la iglesia en todo lo que es su mandamiento y su ordenanza. Gloria a Dios. Entonces, y habla claramente sobre quién iba a recaer esos mandamientos para que fuesen transmitidos a todos aquellos que el Señor a bien iba a ir añadiendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estos son lo que nosotros conocemos como las teofanías o cristofanías. Después que Jesús resucitó, Jesús tenía unas intermitencias misteriosas, por decirlo de alguna manera. Se les aparecía a los apóstoles, les daba una enseñanza, desaparecía y de repente se les volvía a aparecer. ¿Por cuánto tiempo sucedió esto? Dice Lucas, el que está documentando este libro tan importante para la iglesia de Jesucristo, que eso sucedió durante más de un mes. Apariciones del Señor Jesucristo, pero ya resucitado. Gloria a Dios. Porque este libro le está dando peso y crédito al evento más extraordinario que nunca jamás haya sucedido ni sucederá otra vez en la historia de la humanidad. Alguien que murió y resucitó para no morir nunca jamás, que es nuestro Señor Jesucristo. Y él está diciendo que apareció, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso lo podemos nosotros revisar en los evangelios. No vamos a ir ahorita a buscarlo, pero en el capítulo 24 de Lucas, nosotros podemos ver cómo Jesús se aparece en medio de los apóstoles y estando las puertas cerradas, puertas y ventanas cerradas, se les aparece, incluso les dice que tiene hambre, que le den de comer, come un pez asado con miel,
De manera que a Tomás también a los apóstoles y a Tomás se le aparece y le dice, toca mis heridas, mi costado. O sea que no fue simplemente una aparición no física, sino que fue física. Un cuerpo en carne y hueso y espíritu. ¿Me entiendes? Y Lucas nos narra que las muchas pruebas que hay, no hay lugar para dudar de ello. Entonces, nuestra fe no es una fe descalabrada como otros libros que ostentan también ser, que son sagrados, escuchen bien, son sagrados para aquellos quienes creen en eso. Por ejemplo, el Corán es un libro sagrado para los musulmanes. El libro mormón es un libro sagrado para mormones. ¿Me entiendes? Son sagrados. Pero de ahí a que sean inspirados por el corazón y la mente de Dios, esa es otra cosa. El único libro sagrado e inspirado por el Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra, se llama la Santa Biblia. Es el único libro. La gloria sea para Dios. Amén. Entonces, dice, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús le hablaba del reino de Dios, del reino de Dios. ¿Me entiendes? Para que su fe estuviera firme, porque todas las pruebas que iban a venir, que iban a enfrentar, iba a ser muy difícil, pero en la medida que ellos se movieran en esa dirección, y de hecho, todos los que nos movamos en esa dirección, vamos caminando directo al reino de Dios. Amén. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque estos acontecimientos se suscitaron fue en la capital, ¿verdad? La capital, donde murió el Señor Jesucristo y donde resucitó. Y allí en la capital les dio que no se movieran de allí, sino que esperasen la promesa del Padre. Mire, la promesa del Padre es una profecía que estaba anunciada desde los tiempos de Abraham. No sé si ya ustedes agarraron eso, pero desde los tiempos de Abraham, donde serían benditas todas las naciones de la tierra, y que haría de Abraham, vendrían unas familias que serían como las estrellas del cielo. Era porque Dios iba a sellar a todas esas personas con el Espíritu Santo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, Jesús les había hablado de esa promesa. Iba a venir alguien y no algo, sino alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Preguntaron. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que no debía ser una preocupación para ellos, sino que
es decisión de Dios el día y la hora en que Dios haría semejante cosa. O sea, por tanto, no les respondió la pregunta. ¿Ok? No les respondió la pregunta. Y Jesús vuelve al punto. Jesús vuelve al punto. Y le digo, pero, o sea, los que sí deben estar interesados es en esto. Recibiréis poder. ¿Qué iban a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, ¿ustedes se imaginan a Teófilo leyendo esto? Porque es a Teófilo a quien se la dirigen, ¿no? Entonces, Teófilo está leyendo a Lucas y Teófilo está leyendo que hubo alguien que resucitó con pruebas indubitables y que se aparecía a cada rato hablando del reino de Dios. Imagínate que tú eres Teófilo leyendo eso en el primer siglo. Estás leyendo a Lucas. Teófilo tenía dos opciones. O Lucas se puso loco, o si esto es verdad lo que me está diciendo Lucas, esto es una cosa gloriosa. Quizás nosotros la cultura cristiana nos hace aceptarla así como muy suave y ligeramente, como digerirlo fácil. Pero imagínate que tú estás en el primer siglo, tú nunca has escuchado de alguien que se levantó de la muerte y que empieza a aparecerse después de muerto. Pero no es que eran apariciones, es que habían pruebas. Y mire, narra la misma escritura en los evangelios que cuando Jesucristo resucitó, hubo un terremoto y los sepulcros se abrieron y las personas que estaban allí resucitaron. Y ellos fueron y hablaron con sus familiares. De esas pruebas indubitables era de las que hablaba Lucas. Y que probablemente a muchos de esos que resucitaron con, permítanme la expresión, la fuerza telúrica de la resurrección de Cristo, habló con algunos de esos resucitados. Porque ustedes se imaginan lo impresionante que era comer, cenar en la misma mesa con Lázaro después que estuvo podrido en una tumba. Eso es muy fácil decirlo, hermano. Créame que es fácil decirlo, pero es que todavía usted hace un esfuerzo mental, haga un esfuerzo mental. Imagínese un cadáver putrefacto, gusanoso, descarnado, ya el descompuesto, el esqueleto botando la carne y todas las vísceras. Y después estás comiendo con el muchacho. Completo y conversando con él. O sea, no lo dice fácil. Y entonces puede ser que la mente te haga una jugada y no te deje, te ataje. Como hemos visto tantas películas y hemos leído tanta historia y tanta cosa, tanta narrativa, como que el cerebro busca archivarla junto con ese montón de cosas, ¿me entiendes? No, yo quiero llamarte al entendimiento de que esto es real
Esto está basado en una historia real y que literalmente estamos hablando de cosas que nunca más se volverán a repetir. ¿Entiendes? En el tiempo que caminó Jesucristo sobre la tierra y en el tiempo en que Jesús le otorgó, por cierto, poderes exclusivos a los apóstoles para hacer portentosos milagros, uno se queda incluso pasmado, se queda lejos en la imaginación y tiene que hacer un esfuerzo, y por eso yo me detengo un poco a invitarte a que explayes un poco más tu imaginación y tengas el alcance de qué es lo que nosotros estamos hablando, de qué es lo que nosotros estamos diciendo aquí. Entonces, el Señor les promete a los apóstoles que iban a recibir poder del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El que estuvo muerto, pero que ahora estaba vivo y que no murió más. Eso le tiene que darnos una alegría a nosotros, porque Cristo vive. Gloria a Dios. Cristo vive, ahora tiene sentido. Todo el sentido que debe tener esa frasecita lo tiene para nosotros. Cristo vive, aleluya. Y no, que no debe convertirse para nada y nunca en un simple cliché evangélico de que Cristo vive. Cristo literalmente está vivo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Observe, este mismo Jesús, es decir, no es otro, sino este mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremenda promesa, ¿verdad? Lo dice claramente. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre habló de dos venidas de Jesucristo. Una ya se cumplió. Una habría de venir como un siervo, como un esclavo, como el Salvador del mundo. Pero en la segunda venida, y ha de venir, y por cierto, no se tarda el Señor, amén, amén. Ha de venir, pero como un rey, y ha de venir no a salvar, viene a juzgar. Y ahí sí viene, dijéramos nosotros aquí, en Venezuela, cortando rabo y oreja. Antes él decía: no, yo no, el que oye mi palabra, yo no le juzgo. No ando juzgando ahorita. No era su misión en la primera venida. Pero en la segunda venida, todo ojo le verá, dice. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Entonces, dijeron los ángeles que ese mismo Jesús que le habían visto ir al cielo, ese mismo habría de venir otra vez. Entonces, cosas impresionantes estaba leyendo Teófilo, ¿verdad que sí? No se les olvide que eso lo está leyendo Teófilo. Vean los varones con vestiduras blancas. A los apóstoles se les permitió ver a estos seres celestiales. Y les hablaron, hermano, les hablaron. Y les hablaron en el idioma de ellos, obviamente, para que los entendieran. Entonces, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de quién. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué Lucas no dijo la madre de Dios? ¿Sabe por qué? Porque en ninguna parte, ninguno de los apóstoles dijo tal semejante cosa. Si Jesús ha querido que eso quede escrito y enseñado en las Escrituras, bien hubiese podido Lucas escribir: y estaban con María, la madre de Dios. Imagínese usted. Pero no, era la madre de Jesús. ¿Y con quién más estaba? Con sus hermanos. Y con sus hermanos. ¿Dónde está lo antinatural de esto? En ninguna parte, excepto en el dogma de los del catolicismo. Ahí es donde está todo el pecado de que María haya tenido más hijos y Jesús haya tenido hermanos. Pero ella dice que ellos que son hermanos de Jesús, pero hermanos de Bueno, y aquí la misma Biblia demuestra que no. Entonces estaban todos los apóstoles que los nombran allí. Había muchas mujeres, entre ellas nombran aparte a María, la madre de Jesús, y esta nombran aparte a los hermanos. ¿Por qué no hablan de los hermanos Pedro, Jacobo? No los nombran, no están los apóstoles. Bueno, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Dónde estaban? En el aposento alto, ¿verdad que sí? Y estaban en un monte que se llamaba el Olivar, que quedaba cerca de Jerusalén a un día de reposo. Entonces se para Pedro, entonces, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Qué está citando Pedro allí? la Escritura. La Biblia. La Biblia hebrea. No había Nuevo Testamento todavía. Lo que el Espíritu Santo dijo en la Escritura. Exacto. Entonces, lo que el Espíritu Santo, mire que ya estaba claro Pedro de quién era el Espíritu Santo. ¿Están viendo? Pedro estaba clarísimo. Entonces, el Espíritu Santo habló. Nosotros en el libro de los apóstoles conseguimos tantos datos para nosotros rebatir y refutar las falsas doctrinas que hablan acerca del Espíritu Santo, de que Jesús ahora se presentaba no como Jesús, sino como el Espíritu Santo. ¿Quiénes enseñan eso? Los Jesús. Ahora, yo no sé cómo hacen los testigos de Jehová y muchos otros para torcer las escrituras, porque aquí Pedro está diciendo claramente que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Habló. Y entonces el Espíritu Santo, evidentemente, entonces no es algo, sino alguien.
¿eh? Entonces, para que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, también subraye eso que dice, el Espíritu Santo habló antes. Y yo le pregunto, ¿y el Espíritu Santo puede hablar por la boca suya? Amén. Hermano, ¿y usted cómo le parece a usted esa honra? O sea, que esta boca, hermano, debe ser en la medida esforzada de todos los días ser una boca santa, apartada para Dios. O sea, que en esta boca no debe haber ni maldición, ni chisme, ni mentira, ni groserías, nada de eso. Porque esta boca es para usarla el Espíritu Santo. Amén. Maravilla, ¿eh? Eso uno lo lee así de fácil, pero ahí dice que el Espíritu Santo hablaba por la boca de David. En esta noche, el Espíritu Santo usa la boca del hijo de doña Fidel. Es impresionante esto, una maravilla. Y dice así, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea, que eso estaba profetizado. O sea, no fue que Jesús estaba por allá en el Monte de los Olivos y se presentó una comitiva en plena noche, póngase 10:30, 11 de la noche, con antorchas, palos, etcétera. Y Jesús dijo, ¡ay Dios, qué está pasando! Jesús no dijo eso. Jesús sabía perfectamente qué era lo que estaba pasando y qué era lo que iba a pasar. Y además sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. ¿Y sabe qué era exactamente lo que iba a pasar? Que Jesús, permítame la expresión, ¿no? Jesús tenía 12 guardaespaldas y lo dejaron solo, ¿no? ¿Ah? Lo dejaron solo, pero ya sabe, Jesús sabía eso, porque ya eso estaba escrito. Ya eso estaba dicho. Y dice, y era contado con nosotros, no se olvide, que Lucas le está escribiendo esto a Teófilo, Teófilo lo está leyendo, y Teófilo está leyendo lo que Lucas le escribe acerca de lo que se levantó Pedro a decir allá en el monte Olivar, en el aposento alto. Entonces, se le prende el bombillo a Pedro y dijo, ya sé, aquí no cuadra la cosa, porque nosotros éramos 12 y ahora somos 11. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, el ministerio apostólico. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. La gente dice, bueno, pero ¿y Judas no fue que se ahorcó? Sí, pero que eso le ha pasado a mucha gente. ¿Judas se ahorcó? ¿Cómo fue la cosa? Llegó ahí y se reventó, ¿cómo así? Bueno, obviamente Judas se ahorcó y y a la altura que se ahorcó, cayó y en la caída seguramente habían piedras filosas, era un tipo barranco y el cuerpo de Judas se desparramó, eran las vísceras y todo eso. Entonces, pero hay gente que quiere, a veces debate porque quiere debatir. Eso no es ni siquiera un tema de debate ni de discusión. No, que la Biblia se contradice, que por allá dice que se reventó y por allá dice que se ahorcó. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién va a creer en la Biblia si habla para adelante y para atrás?
Se lo estoy diciendo porque sé que en algún momento usted se va a conseguir y se va a tropezar con alguno de estos por ahí y usted ya le tiene la respuesta. Mira, mijo, esto es así y ya, y se acabó. Y no hay nada que discutir ahí. Amén. Entonces, y fue notorio a todos los habitantes, mira lo que está diciendo Pedro todavía. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea que Pedro era salmista, ¿oyeron? Porque habló de los salmos de David y aquí está hablando en otros salmos, ¿verdad que sí? Entonces, era un hombre sin letra, dicen la gente, eran gente del vulgo, pero leían la Biblia, por lo menos sabían leer, sabían escribir. A lo mejor no eran grandes sabios ni eruditos, pero nadie crea que los apóstoles no conocían las escrituras. Pero es que como judío tenés que sabérselo. Y además, como judíos, ellos tenían que conocer las escrituras. Tienen que sabérselo, era requisito para ellos. Sí, señor. Entonces, quiero que vean que este Pedro que está ahora aquí hablando no es el mismo Pedro aquel que le dijo al Señor: Señor, apártate de mí, porque ciertamente soy un pecador. Aquí está hablando como un hombre que tiene discernimiento y ahora comprende lo que dicen las escrituras y entiende, cosa que no le pasó, por cierto, a los fariseos, porque los fariseos sabían más Biblia que Pedro. Sin embargo, toda la Biblia que sabían no les alcanzó para reconocer al Mesías, que se suponía que ellos estaban esperando, y tan confundidos están que todavía siguen en el asunto. Pero vea bien, y Jesús no solamente estaba en medio de ellos, sino que le hacía señales portentosas y le decía: si no creen a mis palabras, por lo menos créanle a las obras. Y no entendieron. Así que la iluminación de las escrituras las da el Espíritu Santo, que era lo que Pedro estaba recibiendo y estaba hablando. Entonces Pedro ya entendía. Y él consideró, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y noten ustedes una cosa, que arriba mencionan mujeres, mencionan todos los apóstoles por nombre, ¿verdad? Mencionan muchas mujeres, mencionan a María, mencionan a los hermanos, pero no mencionan estos hombres que estaban allí, que Pedro sí nombra. Pedro es el que los nombra, porque Pedro no está hablando de los que ya son apóstoles, sino de otros hombres que estaban allí y que, aunque no eran apóstoles designados por Jesús, no los había levantado como apóstoles, pero habían seguido a Jesús siempre. Recuerden, los apóstoles andaban para todas partes con Jesús, pero no eran los únicos que andaban con Jesús. Habían más. No eran los únicos que estaban allí. Entonces, y dijo, ¿me quedé en el versículo? 21, vamos. Ajá. A ver, ya dieron las 10:30, pero como me quedan son 4 versículos, déjenme terminar, por favor.
Entonces dice así: es necesario pues que estos hombres, ¿viste? ¿De dónde salieron? Estaban ahí, pues, entre los 120. Dice, que han estado junto con nosotros, ¿por cuánto tiempo? Todo el tiempo. Entonces que no eran nada más los 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Quién dio testimonio? Pedro, de que con ellos andaban un grupo de hombres también que siempre estuvieron allí. Dice así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo que estuvimos con el Señor Jesús. Ok, entonces, que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, Pedro tiene la intención y la pretensión de que él tiene un liderazgo como para constituir un apóstol. Siendo que él es apóstol, entre los apóstoles murió un apóstol que fue Judas. Entonces es necesario, dice él, es necesario que otro tome su lugar, porque así dice la Escritura, es necesario que otro tome su lugar. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Entonces lo que nos queda es que entre este montón de gente vamos a escoger uno, ¿verdad?, que ocupe ese lugar. ¿Y quién mejor que Pedro para hacerlo? Diría alguien, ¿verdad? No, Pedro, ese es el líder. ¿Qué sucedió? Entonces, comenzando, y empieza Pedro dando las características. O sea, que él tenía que haber estado todo el tiempo con el Señor. La segunda cosa era que tenía que estar presente desde el bautismo de Jesús hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, que tuvo que haber estado presente en todo el ministerio de Jesucristo. Pregunta, ¿hay apóstoles hoy en día? No, porque para regresar el tiempo. Entonces, si fuera así, ¿verdad? No caben en esto, en estas exigencias. Mira cómo Dios blindó todo. Dios los requisitos. Dios blindó todo, hermano. ¿Cómo sabe uno que un apóstol es falso, hermano? Porque no existe. Porque dice que es apóstol. Sí. Cuando le diga que es apóstol, usted dice es falso. ¿Cómo sabe usted que a alguien es falso profeta? Cuando le diga que es profeta, es falso. Bueno, entonces dice así. Entonces fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, o sea, de los que habían. Entonces dijeron, bueno, aquí tenemos varios, pero los que tienen mejor testimonio son estos dos. ¿Y quiénes eran esos? A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Imagínense usted cómo sería ese hombre si el sobrenombre que le pusieron fue Justo. Y a Matías. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Y a dónde se fue? Al cielo. Se fue al infierno. Y ahí está todavía. Así diga Bertucci lo que él quiera. Ajá. Así Bertucci diga lo que él quiera. Y dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías,
y fue contado con los 11 apóstoles. Fíjense que ustedes, ahí dice, y echaron suerte. En la cultura judía se acostumbraba a tener, se tenía por costumbre echar suertes. No sé, lo hacían con caracoles, con huesos, cosas así. Pero ellos sabían que la decisión era de Jehová. Hay un proverbio que dice eso. Que pueden echar suerte, más la decisión final siempre la de Jehová. Ellos lo hicieron en ese. Hicieron una oración primero. Hicieron ese contexto, involucraron al Señor y ellos pensaron, en este caso Pedro, que fue el que lideró el asunto, pensaron que podían constituir un apóstol. Pero la Biblia nos enseña claramente que el último apóstol no fue Matías, sino el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Por tanto, hay que hacerse esta pregunta. ¿Apoyó, aprobó el Señor la idea maravillosa que se le ocurrió a Pedro de constituir él un apóstol? Si eso hubiese sido así, habría razones para creer en la sucesión apostólica de la que tanto proclama la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla de la sucesión apostólica. Después de Pablo vino Lino, después de Lino vino Anacleto y después de Anacleto, bueno, todos los 200 y pico de papas que han habido hasta ahorita. Entonces, sí, por lo menos Matías se murió, te buscábamos, ajá, entonces, y resulta que el Señor no permitió eso, sino que él tenía a su apóstol escogido, y era el apóstol Pablo, que aparece en el capítulo 9 de este libro, del libro de los Hechos, que es la conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso. Gloria al Señor. Entonces, dejando y terminando ya por esta noche, Dios no dejó como enseñanza bíblica la sucesión apostólica. Así que, si no creemos nosotros, los cristianos evangélicos, que los papas son sucesores apostólicos de Pedro el apóstol, tampoco podemos creer que hay apóstoles para la iglesia cristiana evangélica. No es justo. O sea, tienes que ser íntegro y consecuente con lo que crees. Si no crees que no hay una sucesión apostólica romana, tampoco hay una sucesión apostólica evangélica o protestante. ¿Entiendes? Porque además en la historia de la iglesia nunca hubo tal cosa. Esa cuestión de la apostolitis que hay ahorita se la inventaron, pero hace nada. Entonces, hay de aquellos que andan detrás de estos apóstoles y de, valga usted decir cuántas cosas más. Pero la Biblia es clara y por eso es lo maravilloso de uno sentarse a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, y que se supone que es el deber de todo pastor en una iglesia, de sentarse con su iglesia y enseñarle punto por punto qué es lo que las escrituras enseñan. Entonces, bendito sea el Señor, hemos empezado con este libro, hemos dado con el primer capítulo. El tiempo pasa rápido, queridos hermanos, Dios les bendiga.